Bueno, buen día. Hoy tenemos el gusto de tener un escritor uruguayo, Fabián Severo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día, Roberto, ¿cómo andás? ¿Te encontramos dónde? ¿Dónde estás viviendo ahora? Vivo en Atlántida, hace 8 años que vivo en Atlántida, sí, ya estoy vivo y trabajo aquí en Atlántida, trabajo en el Liceo 1 de Atlántida y estoy dando clases en formación docente en el Centro Regional de Profesores y de aquí de Atlántida también. Y viví en Montevideo, como 11 años viví en Montevideo y bueno, desde el 2015 me instalé por aquí. ¿Sé que Atlántida también tiene un centro de formación docente? Sí, tiene el CERP del Sur, Clemente Estable, está aquí cerca, o sea, a unas 10 cuadras de mi casa, en Atlántida Norte queda. Yo vivo en Atlántida Sur, queda Atlántida Norte, al lado de lo que es el Liceo 2 de Atlántida. En Atlántida hay un centro regional de profesores. Sos docente de literatura, ¿verdad? Profesor de secundaria, profesor de literatura. Yo egresé del CERP de Rivera. Yo soy egresado del CERP de Rivera. Yo egresé en el 2001, estudié lengua y literatura. ¿Te acordás aquella reforma de rama donde era lengua y literatura? Era junto. Y después opté por literatura. Me fui a Artigas, trabajé 2 años o 3 años en Artigas y trabajé en zonas rurales también. Trabajé en Pueblito Sequeira, trabajé en Tomás Gómez Soro. Y ahí concursé para la efectividad en secundaria estando allá en Artigas y aprobé la efectividad y me vine a vivir a Montevideo. Ahí trabajé en Toledo, di clases ahí en Toledo, en Canelones, di clases 7 años. Di clase en Pando, di clase en Montevideo también, trabajé un año en el IABA y un año en el Bausá. Y bueno, y hace 8 años que me instalé aquí, entonces ahora estoy instalado en Atlántida, doy clases en el liceo, ahora este año trabajo con los quintos, literatura. ¿Qué autores están viendo en quinto? Y el programa de quinto de literatura son los clásicos, ¿no? Literatura universal. Entonces empezamos con los griegos y leímos algunos fragmentos de la Odisea de Homero, después leímos algo de Safo, después nos pasamos en la unidad 2, fuimos a la Biblia y leímos el Cantar de los Cantares, porque los chiquilines este año, que, entre los temas para abordar, ellos eligieron trabajar el tema del amor. Y entonces trabajamos el Cantar de los Cantares, después nos fuimos a la comedia de Dante y ahora estamos en Shakespeare. Son los clásicos, es un pantallazo desde los griegos hasta el Renacimiento, llega hasta el nacimiento de la novela moderna con Cervantes, con Don Quijote de la Mancha, y ahí termina el programa de quinto, y el programa de sexto lo que hace es retoma ahí un poquito el siglo XVIII, siglo XIX, y reengancha con lo que vendríamos a llamar literatura contemporánea, literatura del siglo XX. Bien, ¿y se enganchan los chiquilines? Bueno, es complejo, ¿no? Es un tema complejo. eh, es muy complejo ese tema, porque yo te diría que sí, si me preguntás, por ejemplo, ahora estamos leyendo Romeo y Julieta y eh, está funcionando muy bien la clase y estuvimos escribiendo una escena a partir de la comedia de Dante en la unidad anterior. Lo que pasa es que yo, Roberto, hace muchísimos, muchísimos años planteo el curso de literatura en función de la escritura literaria. Entonces, eso tiene un plus, un motivador, que es que los seres humanos somos animales narrativos y poéticos, y en general, porque no hay una consigna y una propuesta que nos pueda gustar a todos, pero en general nos gusta contar historias, escribir poemas. Entonces, como voy haciendo ese diálogo entre las obras y la
y la escritura en general funciona. Lo que pasa es que la pregunta de si se enganchan es compleja porque en el hecho educativo, en la clase, influyen muchísimos factores, ¿no? Es como un centro de rueda, ¿no? Como el eje de la rueda, donde le llegan todos los rayos de la rueda de la bicicleta, a donde influyen muchísimos factores y no necesariamente está solo condicionado por el tema de la asignatura o de los temas que tratamos, ¿no? Influyen muchísimos factores que a veces pueden condicionar a que los chiquilines se interesen o no por la asignatura. Que los hagas escribir, ¿eso incentiva más a la lectura? Bueno, fue la estrategia que encontré yo hace muchísimos años, te estoy hablando tal vez, mirá, capaz que cuando me mudé a Montevideo allá en el 2004, yo trabajé en el Liceo de Toledo, publiqué 4 libros con mis estudiantes en 4 años, libros de poemas y de cuentos, publicamos 4 libros. Y en Atlántida publicamos 2 libros con textos. Entonces, en general, y este año estamos escribiendo, los chiquilines escribieron un poema, vamos a llamarle un texto. Escribieron un texto que responde a esta pregunta: ¿cuál es tu Odisea? ¿No? Después de leer la Odisea o fragmentos de la Odisea de Homero, si yo te pregunto, ¿cuál es tu Odisea? ¿No? Que atravesaste vos, que tenés 16 años. Y bueno, y mis estudiantes, cada uno con su experiencia de vida, con sus naufragios y sus victorias, con sus pérdidas y sus hallazgos, y bueno, cada uno escribió su Odisea. Luego para el Cantar de los Cantares, yo les pedí a ellos una definición del amor, pero que esa definición del amor viniera en versos, que fuera en versos, que fuera un poema. Bueno, estuvimos trabajando la escritura literaria. Y bueno, fue una estrategia que yo encontré hace muchísimos años y que en general me funciona, porque en general a los chiquilines, como a casi todos nosotros, nos gusta contar, nos gusta decir. Y cuando vos le abrís esa posibilidad, yo creo que le permite al estudiante acercarse al hecho literario, acercarse a la obra literaria con otra mirada. Cuando vos intentás ejercitar el lenguaje literario, eso te da a vos otra mirada, otra... No te estoy diciendo que te guste o no te guste, porque yo, por ejemplo, en clase de literatura no trabajo sobre el tema de gustos, ¿no? Es decir, mi objetivo no es que te guste o que no te guste, mi objetivo es que vos puedas mirar, ¿no? Una obra, entender que esa obra no nace en el vacío, y los elementos que influyen a la hora de acercarte a una obra. Vos no podés leer una obra de 1596 como si hubiera sido escrita ayer, ¿no? Podés leerla así, pero el profe de literatura te va a decir que una obra no nace en el vacío y que influyen en ese encuentro que vas a tener con la obra muchísimos factores. Uno de ellos es el contexto de la obra, otro de ellos es el contexto en el que estás vos. Y bueno, la escritura literaria me ha permitido habilitar el encuentro con la obra, porque yo parto de este supuesto. El objetivo de mi clase es habilitar el encuentro entre los estudiantes y las obras literarias y hacer que ese encuentro sea lo más amigable posible. ¿Por qué? Porque de ese encuentro puede ser que dependa o ese encuentro condicione la futura relación del estudiante con la lectura o con la escritura. Sobre todo aquellos estudiantes que vienen de un contexto, de una familia, de un hogar a donde no han tenido vínculos con los libros. Y la única noticia que tienen sobre la literatura y los libros es mi clase. Entonces esos estudiantes, si llegan a mi clase y el encuentro, el clima de encuentro con la obra es un clima de tensión, es un clima de agobio, es un clima de amenazas y de que no leen y que no les gusta y que no sé cuánto y que no sé qué, eso puede condicionar tu futura relación con la literatura, ¿no? Entonces yo intento que ese encuentro sea lo más amigable posible. Y descubrí, esa es mi estrategia, que la escritura literaria es un buen camino y el otro camino es la lectura como práctica social, leer juntos.
Yo sé que la lectura es una práctica que está asociada con un acto individual y la escritura también, pero yo trato en mis clases de poner en práctica la lectura como práctica social, es decir, vamos a leer juntos. Entonces mis estudiantes me dicen, ah, qué gracia, profe, ¿no? Después que terminamos de leer un fragmento, leyendo acá entre todos es más fácil de entender. Y yo digo, claro, porque dos piensan más que uno, tres más que dos, y ese es el sentido de lo colectivo, ¿no? Es decir, nosotros leemos juntos porque somos un grupo. Yo creo en la lectura como práctica social, como eje, así columna vertebral de mi curso, la lectura y la escritura. Claro que sonando así puede parecer maravilloso, pero claro, después tenés las complejidades del día a día, las particularidades de cada grupo, de cada centro, por eso digo, ¿no? El hecho educativo, la clase es como ese centro de rueda donde influyen muchísimos factores. Uno de ellos es la estrategia que vos utilices, la metodología que utilices, pero es uno solo. En el medio de otros que pueden, vos podés preparar la mejor clase del universo, ser el mejor docente de literatura, y cuando llegás al centro, cuando llegás al aula, puede ser que haya otros factores que influyan en tu clase y que puedan terminar boicoteando la propia actividad y condicionando la relación del estudiante con la disciplina. ¿Y eso te pasa a menudo? No, en general, lo que sucede es que em, vamos a suponer que vos me decís, Fabián, mira, tenemos que el centro de nuestro accionar son los estudiantes. Y nosotros tenemos que atender a la diversidad de los estudiantes, tenemos que atender a sus particularidades. Vos me decís eso, Roberto, y yo te digo, bueno, perfecto, pero ¿sabés qué? Si yo tengo a 35 adentro de un salón, eso puede condicionar que yo pueda atender a su particularidad, que pueda atender, ¿no? A su individualidad, que pueda atender a eso. Entonces, por ejemplo, la cantidad de estudiantes condiciona la calidad el resultado de la actividad. Las condiciones físicas en las que se encuentren, las condiciones del edificio, las condiciones del salón, ¿nuestros estudiantes están cómodos o no están cómodos? ¿Están con frío? ¿Están con calor? ¿Hay mucha contaminación sonora? Bueno, todos esos factores influyen y muchas veces creo que están como que subestimados, ¿no? No, no, el buen profesor tiene que enseñar donde sea y como sea, ¿no? Bueno, cualquiera que opine eso es porque nunca pisó un centro educativo, no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, influyen muchos factores a la hora de... en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en el Liceo 1 de Atlántida, es un bellísimo centro, hay un clima de trabajo precioso, con un equipo muy comprometido, una relación bellísima con los estudiantes, lo que no quiere decir que no haya factores que influyan a veces en contra de la clase, pero lo que te quiero decir, Roberto, es que el hecho educativo es complejo y influyen en él muchos factores. Y muchos de ellos no dependen de vos. Y eso yo se lo digo a mis estudiantes o a mis colegas, o lo trabajo a veces en formación docente, ¿no? Es decir, hay factores que no tienen que ver conmigo, ¿no? Si yo te digo, Roberto, venía a dar la clase y vos entras y hay 40 en el salón, vos me vas a decir, Fabián, bueno, yo preparé la clase para 20, ¿no? Y vamos a hacer un taller y vamos a jugar con palabras. Bueno, 40 ya es medio complejo. Bueno, esas cuestiones, ¿no? El hecho de que publicado con tus estudiantes ahí en Toledo y ahora también, el hecho de haber algo escrito, de haber algo publicado, debe también estimular, ¿no? A los estudiantes, saber que tu palabra va a quedar registrada en algún lugar. Sí, el libro ocupa un lugar en nuestra sociedad, ¿no? Y yo lo he notado con los chicos. Bueno, yo he recibido mensajes, me escriben mis ex estudiantes de Toledo, ¿se acuerda, profe, que yo estaba en el libro tal allá en el año 2006, 2007? Bueno, sigo escribiendo. eh, Influye, claro, sí, es importantísimo. Y después la reacción de los padres, ¿no? Yo recuerdo presentaciones de libro con padres sumamente conmovidos y emocionados. Imagínate que su hijo con 15, con 16, con 14 años
tenga su texto publicado, o que haya publicado, y eso va a quedar, porque el libro es la escritura es una forma de guardar lo que hemos perdido para siempre, ¿no? Entonces yo le digo a ellos, por ejemplo, el año pasado, Roberto, yo tenía sexto año, mis estudiantes se iban del liceo después de cumplir un ciclo de 6 años. Entonces yo les digo a ellos, chiquilines, ustedes son los que más saben de educación secundaria que yo conozco, ¿no? O sea, estudiantes que están ahí 6 años. Yo digo, tienen un conocimiento acumulado del funcionamiento. Entonces, a mí me gustaría, les quería proponer que ustedes se despidieran del liceo en un texto. Y, y entonces hice un taller, varios talleres, fue como un mes y medio, 2 meses, a donde estuvimos trabajando con ese texto de despedida. Y es eso, es decir, yo le decía, es una forma de guardar tu mirada, esa mirada que tenés vos, eso que solo vos ves. Es decir, yo trabajo mucho con ellos. Viste que a veces escuchamos esa frase que ya está todo escrito, ¿no? Y yo le digo, no, no está todo escrito, porque hay una forma de ver, por ejemplo, el salón o el pasillo o el liceo que solo lo tiene Camila, que solo lo tiene Facundo, que solo lo tiene Lucía. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y bueno, y escribimos y publicamos un libro que se llamó Ya toca. Ellos eligieron el título, ¿no? Que es una frase que se usa mucho con el tema del timbre, ¿no? Cuando va a tocar el timbre, ya toca, profe, ya toca. Y eligieron ese título, Ya toca, que ya tocaba justamente el último timbre, ¿no? Como de despedida del liceo. Y fue una forma como de despedirse del liceo a través de un texto. A mí, Roberto, bueno, yo tengo esta pata en la escritura, pero a mí me hubiera gustado participar en alguna actividad así alguna vez como estudiante, de que hubiera tenido la posibilidad de escribir y publicar. Además escriben bajo la carpa de un nombre con mucho prestigio como el tuyo, ¿no? Bueno, no sé si prestigio, pero ¿sabés lo que les digo, Roberto? Yo empecé a trabajar en el 2001, o sea que llevo 20 y algo de años, ¿no? 22 años. Si hay algo que he hecho en estos 22 años es acompañar a personas que leen y escriben. Es decir, ver cómo leen y cómo escriben. Coordino talleres de escritura. A su vez, yo también escribo o intento escribir y observo mi proceso de escritura. Estudio a otros escritores a través de sus diarios y sus entrevistas. Entonces, me encuentro con muchos colegas que escriben. Y bueno, entonces yo trato a veces con ellos de compartir parte de esa experiencia, ¿no? De la experiencia de la escritura. Em, que también es algo complejo porque a veces se tiene... Vos acordate, Roberto, que el sistema educativo ha transformado a la experiencia de la escritura en un experimento. La ha utilizado casi únicamente como método de evaluación. O fíjate y eso es muy complejo, porque puede condicionar tu futura relación con la escritura. Si siempre que vos escribís para que alguien te corrija, si siempre que escribís es para que alguien te diga si vos sabés o no sabés, si siempre que vos escribís, bueno, entonces eso puede condicionar tu relación con la escritura. Por eso, por ejemplo, yo voy a algún barrio y hago un taller con padres o con vecinos o con docentes, y cuando vamos a escribir alguien dice, yo no sé si está bien o no está bien, ¿no? Esa cuestión del texto que está bien o no está bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ejercicio de la escritura y con el ejercicio de la lectura. Entonces yo lo que hago es comparto con ellos mi experiencia y ellos me van preguntando cosas, obviamente, porque cuando vos experimentás, o sea, el maravilloso arte de la escritura, una de las cosas que tiene es que vos intentás que otro se imagine algo parecido a lo que vos te estás imaginando. Es eso, ¿no? Vos querés que tu lector se imagine algo parecido a lo que vos te estás imaginando. Entonces, para que otro se imagine, vos le tenés que dar imágenes, si no, no se puede imaginar. Y esas imágenes en el lenguaje literario se construyen a partir de determinados recursos. Y yo comparto con ellos esos recursos. Entonces, hoy conversamos sobre comparaciones, hoy miramos un ejemplo en Shakespeare, yo a veces ¿no? Hago enlaces, por ejemplo, con la literatura contemporánea. Por ejemplo, yo trabajé la Odisea leyendo un libro que se llama Entre dos mares
de una gran poeta uruguaya contemporánea que se llama Silvia Riestra, poeta uruguaya, profe de literatura, una de las grandes voces de la literatura de la última década ahí ¿no? del 20 y de la primera década del 21. Y ella escribió un libro que se llama Entre dos mares, que es todo el tiempo es una voz femenina que intenta leer la Odisea, intenta meterse en la historia de Odiseo, pero a su vez tiene su otro mar montevideano, rioplatense, de ama de casa, de profesora, de madre, y entonces entre esos dos mares transcurre todo el libro. Yo hago como a veces, ¿no? Hago ese puente con lo actual. Por ejemplo, El Cantar de los Cantares lo leímos leyendo los poemas de amor de Ida Vilariño. Y entonces vamos mirando ahí en los textos los recursos que utilizan los escritores y tratamos o intentamos de experimentar con ellos. A ver si, ¿no? Hacer ejercicios literarios, Roberto, como hacen ejercicios en matemáticas, como hacen ejercicio en educación física, como hacen ejercicio en dibujo, no, en educación visual. Es decir, es eso. Hacemos en la clase de literatura, se lee, se escribe y se hacen ejercicios literarios. Dime, Fabián, y este método tuyo que parece tan atractivo, tan rico, en formación docente, los que están entrando hoy en la carrera docente, ¿también lo están utilizando? ¿Lo adaptan? ¿Lo adoptan? No, es que no lo sé, Roberto. O sea, yo de formación docente, mira, yo trabajé en un proyecto en Codicen, durante muchos años fui asistente académico en letras, después trabajé como formador de literatura en un instituto de primaria que se llama Instituto de Formación en Servicio, como formador de literatura para maestras, y este es mi primer año dando clases en el CERP de aquí, de Atlántida, ¿no? Doy clase de literatura uruguaya y literatura hispanoamericana. Entonces, claro, mi contacto viste, no sé cómo, no sé cuál es la experiencia, no sé si hay talleres, o sea, recién como estoy entrando a ese sistema y desconozco si hay experiencias, ¿no? Lo que sí me ha pasado es que algunos de mis ex estudiantes después se fueron al CERP a estudiar profesorado de literatura. Hicieron la práctica conmigo, yo fui su profesor escritor, ahora ya son colegas, se recibieron como profesores de literatura y algunos escriben, ¿no? Algunos de esos estudiantes escriben, entonces está bueno porque, y yo les digo a ellos, todos mis estudiantes tienen derecho a ser tratados como escritores, todos tienen derecho a ser tratados como escritores. Y ellos me dicen a mí, por ejemplo, yo tengo biológico, científico, humanístico o en sexto ingeniería, arquitectura. Entonces me dicen ellos, profe, ¿y usted piensa que nosotros vamos a ser escritores? Y entonces yo le digo, por suerte yo no sé a qué se van a dedicar ustedes. No lo sé, porque en la vida de uno influyen muchos factores ambientales, de salud, familiares, culturales, que terminan condicionando nuestra vida para un lado o para el otro, ¿no? Uno no nace siendo arquitecto, uno no nace siendo escritor, le digo, ¿no? Uno nace siendo bebé y después te pasan cosas en tu vida. Entonces, como por suerte yo no sé para dónde van a ir, mis estudiantes tienen derecho a ser tratados como escritores, ¿no? Entonces yo siempre les hablo como futuros escritores. Y entonces algunos de ellos ya escriben y escriben muy bien. Y yo digo, eso es impresionante porque fíjate que con 16 años, 17 años, que ya tengan una conciencia de la escritura y de la lectura es muy importante porque en mi caso yo llegué a la literatura muy tarde, ¿no? Yo no, yo en la en la infancia y en la adolescencia no agarré un libro, pero los libros no existían en mi universo, ¿no? No, de eso vamos a hablar en otro capítulo. Fabián, te agradezco mucho este primer encuentro. Roberto, yo te agradezco, un gustazo hablar contigo y ojalá nos sigamos reencontrando.